Saludos mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda Carlos Efrén, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, viernes 26 de enero del 2024. Gracias por estar presentes para que juntos nos alimentemos de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. Así que les invito para que ustedes y yo abramos nuestro corazón para que juntos recibamos la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como nos dice la Escritura en San Lucas capítulo 8, versículo 11. Y que luego de haberla recibido, ustedes y yo la pongamos por obra, que no nos contentemos solamente con escucharla, sino que la llevemos a la obra, y así ustedes y yo seamos felices o bienaventurados, como nos dice allá Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 25. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. También decía: el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. Duerma o se levante de noche o de día, el grano brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz, porque ha llegado la siega. Decía también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola la expondremos? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra. Pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan en su sombra. Y les anunciaba la palabra con muchas parábolas, como estas, según podían entender. No les hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es viernes 26 de enero del 2024. Hoy estamos leyendo y meditando el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, del versículo 26 al 34. Empieza la parábola del reino, empieza el Evangelio de hoy con una parábola muy bonita que nos explica acerca del reino de los cielos. Bien. También decía: el reino de Dios es como un hombre que echa grano en la tierra, duerma o se levante de noche o de día, el grano brota y crece sin que se dé cuenta. Entonces aquí vemos que el reino de los cielos es como una semilla que se echa en la tierra. El dueño puede dormir, levantarse, pasa el día, pasa la noche, y sin que se dé cuenta, así crece. ¿Cuántas veces hemos escuchado de algunas personas que dicen: a mis hijos yo les voy a enseñar la palabra de Dios y hablarle del reino de los cielos, ya cuando estén grandes, cuando ya estén grandes, cuando tengan uso de razón?
Eso es muy equivocado pensar de esa manera, mis queridos hermanos y hermanas, porque lo que se siembra en los niños desde pequeños, aunque ellos no se den cuenta, pero va creciendo es en ellos, en su mente y en su corazón, y es el fruto que uno va a cosechar en el futuro. Y si uno espera cosechar algo bueno de los jóvenes de hoy en día, y a veces nos quejamos, es que la juventud está yendo tras las drogas, tras el alcohol y tantos vicios que el mundo ofrece. Pero entonces la pregunta sería, ¿qué sembramos nosotros como papás desde niños, aunque no se dé cuenta? Aquí la parábola claramente dice, pasa el día, pasa la noche, y sin que se dé cuenta va creciendo esa semilla. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, es una invitación, una exhortación para ustedes y para mí que aprendamos primero a sembrar antes de cosechar. Nosotros somos bien cómodos, queremos solo cosechar. Pero ¿y la siembra? ¿Que siembre otro? ¿Quién? El nuevo orden mundial, las escuelas, el internet y los juegos diabólicos, muchos de ellos que hay en el internet, como Minecraft y de esto que lo otro, jueguitos de disparo, todo diabólico, el diablo está detrás de eso. Eso sí le dejamos a los niños. Hasta a veces hay padres que no tienen vergüenza, que hasta les pagan para que ellos estén poniendo en su mente esas cosas de matanzas, juegos, y ellos crecen con eso en la cabeza, y cuando crecen de grandes, por eso son violentos, por eso tienen esa forma de expresarse. Pero a ver, ¿qué estamos sembrando? ¿Qué hemos sembrado desde pequeños? Nada. Y a veces decimos, que se vaya a la escuela y va a aprender. No, mis queridos hermanos, miren, el día tiene 24 horas. ¿Cuántas horas pasa en la escuela? Digamos que ya pasa unas 7 horas. 24 menos 7, ¿cuánto sería? Sería unas 24 menos 7, 17 horas. Entonces, esas 17 horas pasan en la casa. La enseñanza primordial viene siempre desde casa. No dejarle, que eduquen los maestros. ¿Y qué tal si el maestro es un ateo? ¿Qué debe enseñar de Dios a nuestros niños, mis hermanos y mis hermanas? Es muy interesante que ustedes y yo nos pongamos a pensar y reflexionar. Por eso es importante, Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye a tu niño en el bien, y de viejo no se apartará de Dios. Ahora, cuando nosotros nos lamentamos, es que los niños, los jóvenes se apartan de Dios. ¿Y qué sembraron cuando niños? ¿Qué sembraron? Si a veces nosotros como padres no nos alimentamos de la semilla del reino de los cielos, Lucas 6:39, ¿cómo va a guiar un ciego a otro ciego? ¿Cómo? No es posible, mis queridos hermanos y hermanas. Y no se sientan por ahí alguien ofendido. Simplemente les estoy poniendo a reflexionar y hacerles dar cuenta qué es lo que está faltando de hoy en día. Para el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es tu palabra para mis pasos, es la luz en el sendero de nuestra vida. Entonces, estamos nosotros sirviéndonos de la palabra de Dios, que sea esa lámpara que ilumina nuestros pasos y de la luz en el sendero de nuestra vida. No estamos muchos, mis hermanos y hermanas. Y cuidado con ese cuentito que viene del diablo. Deja que sea grande. Ahí le explicas cómo, de cuándo acá. Saben que en Éxodo capítulo 13 del versículo 12 en adelante, Dios le da unas instrucciones a Moisés para el pueblo de Israel que tiene que hacer a los niños recién nacidos. Y dice, y cuando te pregunten mañana, y para que ustedes lean conmigo, de hecho, busquen conmigo, busquen. Éxodo capítulo 13, versículo 12. Ustedes van a ver que Dios da una orden a Moisés que haga a los niños. Y no tiene que esperar a que tenga uso de razón, como muchos lo malinterpretan, sino más bien lo dice que lo haga de niño. Y cuando le pregunte, que lo explique. Vamos a ver, Éxodo capítulo 13, versículo 12. A ver, Éxodo. Éxodo es salida, ¿ok? Ustedes de pronto, si algún momento se preguntaban qué significa la palabra Éxodo, la palabra Éxodo significa salida, ¿ok? Éxodo, salida, ¿ok? Importante. Éxodo capítulo 13. Vamos a ver el versículo. Vamos a ver el 13. Éxodo 13. Del 13 en adelante, del 12 en adelante. Éxodo 13,
Éxodo capítulo 13 del versículo 12 en adelante. Cuando Yahvé te haya introducido en la tierra de los cananeos, como juró a ti y a tus padres, y te la haya dado, consagrarás a Yahvé todo primogénito de tu ganado, si es macho, pertenece a Yahvé. Mas todo primogénito nacido del asno lo rescatarás con un cordero, y si no lo rescatas, lo desnucarás. Buscarás también todo primogénito de entre tus hijos. Y cuando el día de mañana te pregunte tu hijo, ¿qué significa esto?, le dirás: con mano fuerte nos sacó Yahvé de Egipto, de la esclavitud. Aquí hay un mandato claro de Dios a Moisés para que hable al pueblo de Israel, para que haga algo con los bebés, aunque ese rato no se den cuenta. Entonces, el día de mañana, cuando te pregunte qué significa esto, tú le explicarás. Por eso, por ejemplo, la Santa Madre Iglesia manda bautizar a los niños pequeños desde recién nacidos, y de ahí se les va formando cristianamente, lo que dice en Mateo capítulo 28 del versículo 19 en adelante: vayan, llegan a todas las naciones que sean mis discípulos, bautícenlos y enséñenlos. Primero bautice, luego enseñe. Ya sé que alguien estará pensando: oh, pero Marcos 16, capítulo 16, versículo 16 dice que el que crea se salvará, el que no crea no se salvará. Marcos está escribiendo a los paganos, a los que no conocen de Dios. Entonces, por eso él tiene que evangelizar primero a los papás, luego a los niños. Mateo está escribiendo a los judíos que conocían de Dios. Por eso dice: primero bautice y luego enseñe. Muy importante. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Que nunca debemos de buscar esa excusa de decir o pensar: cuando crezca le hablo de Dios, cuando crezca que decida si se bautiza o no se bautiza, qué hace. No, mis queridos hermanos y hermanas. ¿Saben qué? San Lucas capítulo 12, versículo 47 y 48 nos dice que Dios nos va a pedir cuentas de cada hijo que Él ha puesto en nuestras manos. Sépanlo. Aquel siervo que sabiendo lo que le agrada a su patrón no hace, recibirá un severo castigo. Porque al quien más se le da, más se le va a pedir cuentas. A quien más se le confía, al quien más se le da, se le va a exigir más. Al quien más se le confía, más se va a pedir cuentas. Dios nos va a pedir cuentas de todos nuestros hijos. Entonces, cuidado con pensar o dejarnos llevar de esa idea que viene del diablo, que tenemos que esperar que crezcan ya cuando estén grandes, adolescentes, ahí sí. No. La palabra de Dios es clara hoy. Marcos capítulo 4, versículo 26. El reino de los cielos es como un hombre que planta la semilla. Aunque no se dé cuenta, va creciendo. Día y noche, pasa el tiempo y va creciendo. Y luego viene a dar fruto. Por eso, y también para nosotros los grandes, yo tenemos metas materiales de aquí a 11 meses, hacer tal cosa, un año. Bueno, primeramente, Proverbios 16:1, el hombre propone, Dios dispone. Hay que poner todas las cosas en la mano de Dios para que se cumplan, nos dice también en Proverbios 16:3. Pero si ustedes y yo queremos un mundo diferente, queremos un cambio en nuestro hogar, en nuestra familia, y nosotros mismos no nos dejamos iluminar, no nos dejamos guiar por la palabra de Dios y nos vamos pensando con nuestra propia ciencia. Mis queridos hermanos, la ciencia de Dios es mucho mayor que la ciencia humana. Nunca vamos a lograr hacer algo bueno si ustedes y yo nos dejamos llevar de nuestro propio saber y sin la palabra de Dios. Muy importantísimo eso. Entonces, la enseñanza que hoy Dios nos invita tanto a nosotros los grandes como a los niños, de aferrarnos a la palabra de Dios, de nutrirnos de ella todos los días, y así vamos a ver y dar
fruto, como dice en Juan 15:16, un fruto que dure, no un fruto pasajero, un fruto que dure. Así ustedes y yo podremos ser esa semilla fértil que cuando recibe la palabra de Dios, demos mucho fruto con perseverancia. Y también nos dice el Evangelio de hoy, dijo también como, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿A qué parábola, con qué parábola lo expondremos? Y Jesús pone la parábola del grano de mostaza, la semilla más pequeñita de todas las semillas, más cuando crece es uno de los árboles más grandes donde vienen los pájaros del cielo, las aves a hacer nidos en ese árbol. Si ustedes y yo nos alimentamos de esa semilla, que es la palabra de Dios, donde lo dice Lucas 8:11, dice que la semilla del reino de los cielos es la palabra de Dios. Entonces ustedes y yo, para dar fruto conforme Dios quiere, tenemos que alimentarnos, tenemos que dejar que en nuestro corazón sea sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. Y así como la semilla de mostaza crece luego y da mucho fruto, ustedes y yo, si dejamos que la palabra de Dios se encarne en nosotros, como vemos un gran ejemplo, la Virgen María se haga parte de nuestra vida, que nos enamoremos de ella y nos dejemos guiar de ella, entonces ustedes y yo también daremos mucho, mucho fruto. Entonces ánimo, mis queridos hermanos, a seguirnos alimentando de la palabra de Dios todos los días. Y termina diciendo el Evangelio de hoy, y les anunciaba la palabra con muchas parábolas, como estas, según podían entenderle. No les hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos se los explicaba todo en privado. Nosotros somos seres humanos, tenemos una capacidad limitada, pero Dios siempre se hace presente para que ustedes y yo le entendamos. Así que nadie puede sentirse, es que yo de pronto leo la palabra de Dios y me olvido, yo rezo una oración y me olvido. No, ¿saben qué? Dios sabe qué capacidad tenemos nosotros, y Él sabe y conoce, Él es el que escudriña nuestros corazones, y Él nos conoce. Y como Él nos conoce, vamos a abandonarnos a Él y decirle: Señor, aquí está tu siervo inútil, haz conmigo lo que tú quieras. Alimentarnos con la palabra de Dios todos los días, como dice en Colosenses 3:16, que la palabra de Dios habita en nosotros con su plenitud. No partecita, esto me gusta, esto no, con su plenitud. Así debemos obedecer al mandato de Jesús, a plenitud. Y que todo lo que ustedes y yo hagamos sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Les envío un fuerte abrazo para ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos. Que la intercesión de la bienaventurada Virgen María les acompañe hoy y siempre. Gracias por ser parte de este canal de evangelización. Les invito a que le den suscribir y que le den también compartir. Compartiendo es una manera de evangelizar. Como dice el número C24, que el Señor les bendiga y les guarde.